CNN Radio. En Rosario, 89.5. Bueno, muy bien, estamos en Consentido Común en CNN Radio Rosario. Cuando se conoció hace varios días atrás, un par de semanas, si no recuerdo mal, la carta, una carta que publicó la vicepresidente de la Nación, Cristina Fernández, nosotros dijimos que lo publicado allí parecía grave o gravísimo directamente. Tuvo alguna repercusión, pero no la que nosotros aquí le decíamos que debiera tener, ¿no? Porque la vicepresidente planteaba allí un sistema bien distinto al que tenemos o al que debiéramos tener, porque no funciona plenamente, de división de poderes, equilibrio de poderes, bueno, las características principales de una república, ¿no? No tuvo la gravedad o la profundidad y casi como que se la dejó pasar. Sin embargo, da la impresión de que la vicepresidenta tiene claro cuáles son los objetivos y no para de tratar de influir sobre el Poder Judicial y sobre la Corte Suprema. En el acto del viernes en La Plata, otra vez con lo mismo y con esta historia del lawfare y qué sé yo. Vamos a conversar ahora nosotros con el doctor Eduardo Gerón, que fue juez y es abogado penalista, para que nos cuente un poquito su punto de vista sobre esto que estamos hablando y estamos diciendo. A ver si nosotros creemos que es más grave de lo que es o es efectivamente un tema al que hay que prestarle atención. ¿Cómo le va, doctor Gerón? Marcelo Fernández, buen día. Marcelo, buenos días. Creo que usted lo ha resumido muy bien, porque realmente es gravísimo, y es gravísimo porque proviene prácticamente de la primera autoridad de la República, porque no hay que ser distraído, y en este caso es un modelo vicepresidencial el que nosotros estamos viviendo, en el que la señora vicepresidente tiene todo el máximo poder y el presidente es un ejecutor de sus órdenes con un marco de actuación bastante restringido en ese aspecto. Pero no nos olvidemos que esto tiene que retrotraerse a muchos años atrás. Ya allí mismo en Rosario, en un acto del Día de la Bandera, la vicepresidente, que en ese momento era vicepresidente, dijo vamos por todo. Y ese vamos por todo significaba lisa y llanamente eso, ir por todo. ¿Qué significa ir por todo? Cooptar todos los poderes de la República. No tenemos que dejar de lado que nosotros vivimos en una república. ¿Y cuáles son los pilares de una república? Según la Constitución Nacional, que es la que nos rige, la ley fundamental que nos rige, los pilares son la independencia de los tres poderes: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Así lo previó la Constitución. Pues bien, en este tiempo el gobierno o ella controla dos de los poderes, el ejecutivo y el legislativo. ¿Por qué? Porque lo único que no tiene es la mayoría absoluta, pero sí tiene la mayoría simple, como para sancionar las leyes, como hemos visto que lo ha hecho hasta este momento. Ahora, doctor Gerón, a veces me pregunto y le he preguntado a algunos otros entrevistados si la República todavía tiene anticuerpos para estos ataques o lo que va quedando solamente son situaciones políticas de menor jerarquía o que la gente sale y manifiesta en la calle. ¿Hay forma de repeler estos ataques a los equilibrios republicanos? Sí, yo creo que nosotros no tenemos que perder nunca esa esperanza. ¿Por qué? Porque esta manifestación que se encontró con que hubo más de un 41% que no apoyó a este gobierno,
hubo un 41% más porcentaje de otras fuerzas políticas, que son casi la mitad del país, que está prácticamente resistiendo estos embates. De alguna forma lo hace, como usted lo dijo, lo hace saliendo, lo hace con cacerolas, lo hace con publicaciones, lo hace como lo estamos haciendo nosotros en este momento por medio de la palabra, pero que ninguno de nosotros quiere dejar de vivir en esa república en la que nacimos. Y esa fuerza viva, que es muy grande, creo que es la que puede hacer que esto finalmente no se desmadre. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el poder del voto en ese momento. Y cuando llegue el momento del voto, creo que hay muchísima gente que lo quiere hacer valer. Bueno, veremos qué pasa. Lo cierto es que por ahora no tiene la mayoría absoluta que le permitiría designar a los miembros de la Corte. Y vamos un poquito a la carta que usted mencionó, ya que estamos tocando este tema, en el cual la vicepresidente ataca uno por uno, en un ataque sin precedentes, una cosa sin absoluta precedencia antes, uno por uno a los miembros de la Corte con nombre y apellido. Esto está prácticamente siendo algo que se indica que hay un solo objetivo detrás de esto. El único objetivo que persigue ella y obviamente su gobierno es la impunidad de los corruptos. Acá hay causas por doquier. No se nos puede decir que son lofer, no se nos puede decir que esto es algo armado. No. Acá hubo múltiples causas, ya sea en la obra pública, ya sea en los hechos de los hoteles de Santa Cruz, ya sea en contratos que se hicieron al amparo de leyes, de decretos reglamentarios. Bueno, sea donde fuere, por todos lados había corrupción. Entonces, eso debe pagarse. Pues bien, el gobierno está empeñado en decir que son políticas en contra para justificar hechos de corrupción verdaderamente gravísimos. Esto es lo que quieren atacar. Ahora, doctor Genón, ¿qué papel está jugando ya desde hace muchos años la Corte Suprema de Justicia de la Nación? Porque la Corte Suprema también ha coqueteado mucho con la política. Hay fallos que son importantes, que los tiene colgados desde hace no sé cuánto tiempo. No parece muchas veces expeditiva, o parece que muñequea un poco con los tiempos políticos. Yo lo que creo es que una Corte un poquito más enérgica, un poquito más activa, un poquito menos política, acomodaría no todo, pero muchas de las cosas que pasan en la Argentina, que quedan en zonas grises, en zonas de indefinición, se podrían acomodar. Después tendremos otros problemas que solucionar, muchos, pero varios de los que tenemos se podrían acomodar desde la Corte, y no sé si está haciendo un buen papel en líneas generales, más allá de casos puntuales. Coincido absolutamente en esto, Por suerte, conserva todavía rasgos de independencia, y lo hemos visto en algunos fallos, no quizás como los quisiéramos ver nosotros, usted, yo, hay muchísima gente, etcétera. Pero bueno, tampoco creo ser el dueño de la verdad, ¿no es cierto? Y entonces, en la medida en que la Corte no empiece a respaldar abiertamente, al estilo venezolano, por ejemplo, todo lo que hace el Poder Ejecutivo, y en ese aspecto ha habido algunos fallos, como por ejemplo estos últimos de los otros días, que no le han atraído al gobierno y que han motivado los ataques, etcétera. En la medida en que por lo menos haya una defensa de algunos valores republicanos, bueno, creo que eso es de aplaudir. Y también creo que en algunos casos, como en el traslado de los jueces, no ha habido una actitud de la Corte también como la que hubiéramos querido que la tuviera. Pero al menos en otros casos ha puesto un freno,
hace años le ha puesto un freno al tema de la supuesta democratización de la justicia, al tema de la ley de medios, ahora pone otros frenos. Entonces, bueno, algo es algo. Por lo pronto, lo que tenemos es que no hay una colonización absoluta. Y respecto de los jueces, sí, estamos viendo que de vuelta vuelve a haber una presión absolutamente indebida, cuando no el nombramiento directo, porque, por ejemplo, esto de nombrar en la Cámara Federal, en el Fuero Federal, que es el que la está juzgando, a abogados propios de ella, porque fijémonos, a un doctor Oiti que ha sido su defensor, ahora propuesto para juez de la Cámara, Veraldi, otro juez que es abogado de ella, que está presidiendo esa comisión asesora al presidente sobre los cambios en la justicia. Y en cuanto a las rémoras de la Corte, de la que usted hablaba recién, fallos que los tiene cajoneados, hay uno muy importante. ¿Saben cuál es? El del Consejo de la Magistratura. Claro. Que cuando se creó el Consejo de la Magistratura, se fijó que la política tuviera un porcentual, el derecho otro, o sea, que hubiera el Poder Judicial otro, que hubiera porcentuales debidamente neutralizados unos a los otros, para que ninguno pudiera exponerse. Sin embargo, con posterioridad, esa ley de constitución del Consejo de la Magistratura se reformó y se dio una gran intervención a la clase política, aumentando los números de los diputados y los senadores respecto de los demás, o reduciendo lo de los demás para que los políticos sean más. Pues bien, allí hay una acción para que eso se cambie y vuelva a la original constitución del Consejo de la Magistratura, y eso está durmiendo el sueño de los justos. Pero esto que usted nos está contando, que creo que tiene 5 años esa causa en la Corte Suprema, si no me equivoco, a lo mejor me equivoco, pero tiene muchísimo tiempo, ha permitido que se generen un montón de situaciones que han traído confusión y han traído... esas son las cosas que yo no entiendo de la Corte Suprema, doctor Genome. Me parece que más que en prolijar y limpiar el escenario, lo está ensuciando con esos fallos. Yo no sé, ¿cuál es el motivo por el cual nos saca ese fallo? Bueno, creo que utilizaron ustedes una palabra que es la del muñequeo. ¿Por qué? Porque creo que dentro de la Corte también hay internas. Dentro de la Corte no hay corrientes, como nosotros vemos, hay 2 jueces o 3 jueces que provienen del peronismo, pero con diferentes intereses entre sí. Una jueza, por ejemplo, que inexplicablemente cuando se tuvo que ir a su casa logró quedarse, y eso no es admisible, porque si el tribunal es el máximo exponente de la justicia de un país, pues tiene que empezar por cumplir la ley. Y no puede ser que la jueza Hayton de Nolasco, que debió a los 75 años, como dice la Constitución, irse del Poder Judicial, interpone una acción de amparo, logra que obviamente, con presión, porque siendo ella jueza de la Corte, logra que un juez falle a su favor. No, una vergüenza, eso fue vergonzoso, sinceramente. Eso es vergonzoso. Y finalmente, un presidente que creo que es absolutamente independiente, pero que está solo en este momento, y muchas veces votando solo, y bueno, en ese ir y venir dentro de la Corte, de tratar de acordar fallos, etcétera, y bueno, por eso me parece que empiezan a surgir estas cosas de que esto se puede votar, esto no, para que no haya diferencias esenciales, pero realmente creo que no le hacen bien a la salud republicana, porque el Consejo de la Magistratura es muy importante, tanto a la hora de designar como a la hora de destituir jueces. Y esto es fundamental, como lo estamos viendo permanentemente. Quiere decir que si no hay una defensa misma de la justicia, de nuestros valores republicanos, y bueno, indudablemente nos quieren llevar puestos. Es muy, muy importante. Por eso la acción de la gente, la acción de la gente, como decíamos, perdón que ahora haga hincapié en esto, que fue una de las cuestiones que planteamos al principio,
tiene mucha importancia porque, por ejemplo, la suelta indiscriminada de presos, aprovechando la pandemia como justificativo para que el abolicionismo que está inmerso dentro de muchos miembros de la justicia largara impunemente a presos, alegremente, automáticamente, se paró. ¿Por qué? Se paró después de que la gente salió a la calle. Allí se paró. Entonces la gente lo consiguió. Allí, Vicentín, que está tan cercano a ustedes, ¿por qué se paró lo de Vicentín? Se paró una vez que la gente salió a la calle. Quiere decir que la gente tiene poder y se da cuenta que tiene poder y lo está haciendo valer en muchos casos. Y ese poder creo que va a ser muy importante para salvaguardar nuestros valores más esenciales de la República, creo, y la gente está realmente harta de muchas cosas y sale y defiende lo que cree que es justo que defienda. Y yo les pido que lo sigan haciendo, que lo sigamos haciendo, como lo he hecho siempre, porque la defensa de esas instituciones es la defensa propia del país. Nosotros tenemos que impedir que haya la suma del poder público, que una persona maneje todos los resortes de un país, porque entonces realmente estamos perdidos. Sí. Doctor Jerome, le agradezco mucho por el tiempo y por las explicaciones. Buenos días. Adiós. Buen día y muy amable. Muchas gracias. Adiós, hasta luego. El doctor Eduardo Jerome fue juez y ahora es abogado penalista. Conversábamos con él sobre esta historia de proponer, a través de aquella carta a Cristina Fernández, una forma distinta de organización y tener una justicia en definitiva que vaya por donde la Presidente cree que tienen que ir las cosas. Una justicia que no sea independiente y que esté más ligada al poder político, en definitiva.